La sexta excursión sugerida en este paseo de Almería a Levante nos lleva a Carboneras. Como en el resto de municipios que van de Almería a Pulpí, vamos a considerar el patrimonio cultural marítimo y pesquero de Carboneras. Comenzamos nuestra excursión desde el poniente de la costa de Carboneras, accediendo a un lugar que en la distancia nos había ofrecido una excelente panorámica, tanto en nuestro acercamiento a Carboneras desde la autovía del Mediterráneo, como en la vista que nos ofrecía nuestro acercamiento a Agua Amarga. También resulta espectacular la vista desde el embarcadero del mineral de Agua Amarga. Nos referimos a Mesa Roldán. Es Mesa Roldán uno de los topónimos que aparecen en los mapas antiguos del municipio de Carboneras. Allí existía desde el siglo XV una estancia para defender la costa. La torre que hoy vemos se construye en el siglo XVIII, dentro del plan de defensa de Carlos III. Esta torre es muy parecida a otras dos torres que veremos en Mojácar y Villaricos. Son torres con forma de pezuña o casco de caballo. Esta torre fue una de las localizaciones de la serie Juego de Tronos en Almería. Cerca de la torre nos encontramos con el faro de Mesa Roldán, situado a 222 metros sobre el nivel del mar. Su luz alcanza las 23 millas náuticas. Prendió por primera vez en 1863. Muy cerca de Mesa Roldán encontramos el mirador de la Playa de los Muertos. Al margen de la espectacularidad del paisaje, es esta una playa con un alto valor etnográfico, al ser lugar habitual de la pesca en Carboneras con jávegas y lavás, artes de tiro desde tierra. Desde este mirador observamos los puertos de mercancías del polo industrial de Carboneras y, en segundo plano, el puerto pesquero de Carboneras. En la Playa de los Muertos encontramos otro búnker o nido de ametralladoras construido en la Guerra Civil, como los vistos en otros puntos de este recorrido. Tras superar el polígono industrial, nos encontramos con la Casa del Laberinto, propiedad privada que fue proyectada por el arquitecto André Bloch y cuya maqueta se encuentra en el Centro Pompidou de París. Carboneras ha sido un pueblo atractivo para intelectuales extranjeros, especialmente para intelectuales de nacionalidad francesa. Además de la Casa del Laberinto, podemos encontrar otras viviendas de arquitectos reconocidos mundialmente. Es el caso de la Casa Cacoup. La Playa de las Marinicas puede ser un lugar ideal para ver el ir y venir de embarcaciones de pesca. Muy recomendable es un paseo por los muelles del puerto pesquero. Desde allí se divisa Mesa Roldán y nuestro destino final, la Torre del Rayo. Antes de ir hacia la Plaza del Castillo, nos detenemos para ver el molino harinero. Este molino es de tipo cartagenero, como otros que salpican el levante almeriense. Junto al molino encontramos un centro de interpretación que nos habla principalmente de la actividad molinera. Las playas de los Cocones y de los Barquicos, antiguas playas de varada de los pescadores, ofrecen una buena panorámica de la isla de San Andrés. Algunas viviendas cuentan con la impronta que confiere el formar parte de un barrio marinero. La Plaza del Castillo ofrece un conjunto que merece nuestra atención. Como su nombre indica, el Castillo de Carboneras o de San Andrés, antes de Carbonera, da nombre a esta plaza. Desde finales del siglo XVI se construye este castillo, no concluyendo su construcción hasta entrado el siglo XVIII, como demuestran informes de la época. Esa casa rosada, que ya es centenaria, fue propiedad de la familia Fuentes, familia dedicada al negocio del esparto. Ahora es el edificio del ayuntamiento.
La actual Casa de la Música formaba parte de la propiedad de esta familia, propiedad que llegaba hasta la playa. En esta plaza encontramos referencias a la importancia que ha tenido Carboneras como localización cinematográfica. Mientras una escultura nos recuerda a Omar Sharif y a la película Lawrence de Arabia, un mural nos recuerda la fotografía tomada a John Lennon con aquel niño en la playa de las Marinicas. Ese niño era el nieto del tío Pedro Díaz, pescador que puso la primera piedra del anhelado puerto pesquero de Carboneras. Ahora sí, nos dirigimos a la Torre del Rayo. Lo hacemos tras abandonar el núcleo de Carboneras hacia Levante. La Torre del Rayo recibe su nombre porque fue alcanzada por un rayo, circunstancia que obligó a su restauración. Sabemos de su existencia en época nazarí, siendo reconstruida en el Renacimiento. Es posible apreciar las ménsulas que coronan la torre. De planta circular, su restauración nos permite acceder a su punto más alto. Las vistas desde este punto o desde la base de la torre resultan espectaculares. A poniente encontramos la isla de San Andrés o Isla Grande. Más cerca de la puntica está la Isla Chica. Al fondo se observa Mesa Roldán, donde apreciamos la torre de Mesa Roldán, comunicada visualmente con esta torre. A levante vemos la playa de la Galera, la playa del Algarrobico y otra torre que visitaremos en nuestra siguiente excursión. Es la Torre del Pirulico, en la costa del municipio de Mojácar.